Pues chicos, ya tenemos la convocatoria para el Mundial de Estados Unidos y España irá con todo. La verdad es que para mí, sorprendentemente, muy bien la convocatoria, dentro de que quizá hay alguna que otra falla por el tema de que si lesiones o porque no caben en el centro del campo todos los jugones, al final no puedes estar cogiéndolos a todos. Delanteros centros quizá falla alguno, ya lo comentaremos ahora. Pero bueno, Héctor, ¿cómo lo has visto tú, Diego? ¿Cómo lo has visto tú también? ¿Os ha sorprendido alguna convocatoria o todo dentro de lo normal? Todo dentro de lo normal, ¿no? La verdad es que, a ver, para mí, en mi opinión, me ha gustado mucho la convocatoria, no tengo nada que decir, totalmente de acuerdo. He visto por ahí alguno de que se ha quejado de la novedad de que no hay jugadores del Madrid y tal, pero es que, bueno, si me dices, con todo el respeto del mundo que tengo a los jugadores de esta selección, que hay jugadores del Madrid que deben ir a la convocatoria, tienes que hacértelo mirar, ¿eh? Tienes que Correcto. hacértelo mirar, porque es que para mí, Hudson Hausen. Hausen no me parece mejor, no me parece mejor que los centrales que hemos puesto, la verdad. Y ahora hablaremos, pero a mí me gusta que fuerce el trabajo de Víctor Muñoz y de Marc Pubil. Correcto. A mí en líneas generales es una convocatoria que me gusta, un 90-95%. Es cierto que hay un par de piezas que yo en lo personal habría cambiado, pero bueno, eso es normal, ¿no? Creo que todos coincidiremos que tenemos uno o dos que habríamos llevado en lugar de los que lleva de la Fuente. Pero en lo general me gusta una convocatoria que es histórica porque, como dice Héctor, es la primera en la historia de los mundiales que España no lleva a un jugador del Real Madrid a la Copa del Mundo. Correcto. Y bueno, viendo esto, vamos a comentar primero jugadores de apoyo. ¿Qué son los jugadores de apoyo? Son los jugadores que van a ir sobre todo al partido de Irak para reforzar la plantilla y que, como hacen otras selecciones, como por ejemplo Argentina, llevarte a jugadores que son sub-21, sub-23, aprox, ¿vale? Que pueden ir en un futuro con el primer equipo de la selección española. Los jugadores los tenéis por aquí: Beñat Turrientes, Javi Guerra, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Mar Bernal, Gonzalo García, John Martín y Sergio Gómez. Estos serían los jugadores de apoyo. Sí que es verdad que hay algún jugador que quizá es más mayor, pero en un futuro Luis de la Fuente lo ve como que podrían llegar a estar con el primer equipo. Aquí, pues bueno, la verdad es que a mí todos me sirven mientras Luis de la Fuente lo vea bien, porque no son jugadores que van a ir al Mundial, pero sí que me parece una buena medida para en un futuro, yo qué sé, imagínate que hay otra lesión de aquí a que sea el Mundial, pues te llevas a uno de estos chavales. O sea, a mí me parece una muy buena idea. No sé qué os parece a vosotros, pero... No, a mí muchos jugadores que me gustan, y más la conclusión esta de vayan al Mundial o no, a mí esto la verdad es que me deja bastante tranquilo, porque creo que el futuro, si ya estamos viendo el futuro de la selección, cuando haya reciclaje, esto todavía me deja más tranquilo si siguen a este nivel, porque hay jugadores aquí, como puede ser Gonzalo García, que es un jugador escandaloso, John John Martín, Martín. un Rodríguez, que perfectamente puede ser otro próximo lateral de la selección en la próxima Eurocopa, Javi Guerra, que también es escandaloso, lo que pasa que en el Valencia, pues bueno, al final no es un equipo que te permita hacer mucho, pero cuando Javi Guerra tiene el día, lo vimos contra el Fútbol Club Barcelona, te la lía parda. A mí me gusta esta pequeña lista de jugadores de apoyo, aunque discrepo un poco en la decisión porque no sé si es principalmente jugadores sub-21, como tú dices, Paul, o sub-23, para darle ese rodaje de cara a próximos años, o si es realmente pensando en una posible lesión o posible baja, porque en ese caso creo que sería más lógico haber llevado jugadores que se quedaron a nada de entrar, o eso Como intuyo, como son Moleiro. Soler, Fornals, Alberto Moleiro, Espi, que viene en un muy buen momento, y en Formal. cambio no está ni siquiera en esta lista de jugadores de apoyo. Ya, a ver, yo tengo entendido que es para en un futuro, no más que para que vayan ahora mismo, pero bueno, aquí ya Luis de la Fuente ya quizá lo aclareció y estamos aquí ahora pues especulando un poquito, pero tengo entendido que es eso, son jugadores que en un futuro puedan ir a la selección, no está como previsto de que vayan ellos si hay lesiones y tal, que quizás sí, pero bueno, por comodidad quizá hagan eso más que por nivel. Dicho esto, chicos, vamos ahora a analizar un poquito lo que han sido los jugadores convocados y tenemos por aquí la convocatoria que he cogido aquí, la imagen de Movistar, que un saludo para ellos. En portería tendríamos a Unai Simón, David Raya y Joan García. Aquí la baja más destacada que podríamos decir son Alex Remiro y un Leo Román, que la temporada pasada había también sido de los mejores porteros españoles de la liga, pero que esta temporada al descender con el Mallorca yo creo que tampoco nadie contemplaría que fuera a ir convocado. Pero sobre todo eso, Alex Remiro, que dentro de lo que hay tampoco ha hecho un temporadón, quitando ese partidazo que hizo contra el Barça. Entonces a mí estos tres porteros
me parece de puta madre que vayan. La cosa es que le han hecho muchas preguntas a Luis de la Fuente y se ha puesto muy nervioso a la hora de responder sobre Joan García, sobre Unai Simón y sobre David Raya. ¿Por qué? Porque todo el rato le estaban preguntando Joan García, Joan García, Joan García, y él todo el rato decía, bueno, pero es que quizá el portero titular sea David Raya. Y es que el portero titular tiene que ser David Raya. O sea, a ver, Claro, con todo el que respeto del tiene que mundo. ser David Raya, y más aún encima habiendo llegado a la final de la Champions. O sea, mira que me gusta mucho Joan García, pero es que lo de David Raya es un escándalo. Entonces, Mira, aprovecha el momento y ponlo de titular. yo entiendo que hay jugadores pues, que van pues, para hacer el grupo, como fue el caso de Morata durante tantos años, como es el caso de Unai Simón, como es el caso de Gavi, ¿no? Son jugadores que van para hacer el grupo, ¿no? Pero No, para mí, para mí David Raya me parece el mejor portero. Creo que se ha echado el Arsenal a la espalda. O sea, hay partidos de David Raya que son escandalosos, más allá de que se haya clasificado a la final de la Champions. Y a mí Joan García, cuando la temporada pasada jugaba en el Español, era un portero que me encantaba. Y la verdad que a principio de temporada estuvo bastante bien. Y es un listón muy alto el de Joan García. Probablemente sería titular en el resto de selecciones que juegan el Mundial. No me cabe ninguna duda, ¿eh? Pero es que David Raya, para mí, lo ha hecho bastante mejor que Joan García esta temporada. Y mira que Joan García también ha hecho un temporadón, pero no a la altura de David Raya. Yo creo que tenemos la suerte de tener al mejor portero de las dos mejores ligas del mundo, Joan García en España, Raya en la Premier, pero creo que David Raya está un poquito más consagrado que Joan, especialmente en la élite, porque ya son 2 temporadas jugando partidos muy importantes. En unos días va a jugar la final de la Champions y creo que ese es un factor determinante. Yo también optaría por el portero del Arsenal. Perfecto, pues en el lateral derecho luego tendríamos por aquí a Marcos Llorente y a Pedro Porro. La baja obviamente destacada aquí como tal es Carvajal. Obviamente tampoco tenía que haber ido por el tema de lesiones que ha tenido, pero sí que es verdad que quizá como capitanía y tal habría aportado. ¿A vosotros os sorprende que vaya Pedro Porro, por ejemplo, que al final ha estado peleando con el Tottenham por no defender? No, a ver. Perdón, Héctor. No, que a ver, perdón, lo primero de todo, a mí no me sorprende, o sea, creo que Pedro Porro iba a ir, creo que Carvajal cuando se retira de el Real Madrid, yo creo que también hace como un retiro de la selección, ¿no? Yo creo que mejor no jugártela, ganar la Eurocopa, la final de la Nations, no pudiste al final, mala suerte, pero yo creo que ya te retiras, yo creo que ya más un retiro definitivo de Dani Carvajal, pero seguramente yo creo que se lo han propuesto. No me sorprende para nada, a mí tampoco. No ha tenido continuidad física ni tampoco de rendimiento Carvajal. No es el Carvajal de hace 2 años. Ojalá lo fuera porque me parece un jugador indispensable en este ciclo de la selección, pero creo que es una de las posiciones más fijas este lateral derecho. Luego pasamos al otro lateral izquierdo. Aquí estaría Cucurella y Alex Grimaldo. Tampoco hay mucha sorpresa por aquí, pero había mucha gente del Barça que pedía a Balde, mucha gente de Madrid que pedía Carreras o incluso Fran García porque ha sido el que ha estado jugando más. Al final, para mí, ninguno de los 3 tiene nivel para estar en la selección y tanto Cucurella como Grimaldo me parecen los 2 mejores laterales izquierdos de España y ahí del mundo incluso. O sea que me parece que son la mejor dupla posible que podíamos llevar para la selección. No, completamente de acuerdo, ¿no? Mira, al final yo iba a decir algo, ¿no? Yo he hablado con colegas, ¿no? Porque al final nosotros somos esclavos de la actualidad futbolística, esto es una realidad, esto es el periodismo y es lo que hay. Entonces la gente normal, si yo fuera una persona normal que le gusta el fútbol, pues bueno, quizá la Bundesliga, pues no la vería mucho, ¿me entiendes o no? Pero quien vea a Grimaldo en el Leverkusen, Grimaldo es que es una locura, falta que chuta, falta que va dentro de la escuadra. Partidos impecables, que quizá, bueno, hay gente que puede decir, no, pero es que juegan contra el Colonia, juegan contra el otro, han hecho partidos escandalosos. A mí me parece otra posición muy fija, muy clara. Primero porque la competencia no ha estado a un buen nivel. Carreras ha bajado muchísimo en la segunda vuelta. De hecho, ha perdido el puesto en el Real Madrid. Fran García no me parece que dé el nivel para la selección, ni mucho menos para sustituir a Cucurella o a Grimaldo. Y Balde es un lateral que a mí en lo personal no me gusta para nivel Barça, Madrid, selección española. Creo que tiene bastante más carencias de lo que puede aparentar. Y luego, en cuanto a Grimaldo, porque Cucurella lo considero fijo y titularísimo, Grimaldo ha hecho 14 goles y 2 asistencias esta temporada y son varias temporadas haciendo cifras descomunales. Es un perfil muy complementario de Cucurella, un poco más ofensivo, más movilidad por dentro, más polivalente, buen golpeo balón, lanzador de faltas, que eso es muy importante también. Así que me parece también bastante indiscutible. Y bueno, pasamos a la línea defensiva en posición de central. Aquí estarían Laporte, Cubarsí, Marc Pubill y se ha colado al final Eric García, dejando fuera a Hausen, que es una de las bajas también más notorias dentro del madridismo, que decían, bueno, al menos ir a él.
tampoco. O sea, ha hecho una temporada lamentable, ha sido literalmente el tercero o cuarto central, estando lesionados todo el rato tanto Militao como Rudiger, y ni así has podido ser un buen titular. Entonces, viendo todo esto, era obvio que no tenía que ir seleccionado. Ha sido el jugador empanado por excelencia en primera división. Entonces, aquí tampoco tengo ninguna sorpresa como tal. Me parecen los 4 mejores centrales españoles posibles para convocar. Otra baja también ha sido el tema de Lenormand. No sé si vosotros habríais cambiado alguno o también habríais convocado a estos. Yo tengo una pregunta. ¿Mosquera está lesionado? Ya, pero es que ¿a quién Porque- quitas? Pero porque que no lleven a Mosquera me parece algo, a ver. Héctor, es lo mismo que le ha pasado a Hausen, pero No, un poco no. diferente. Escúchame. Es lo mismo que le ha pasado en el sentido de que es suplente de Saliba y de Gabriel. Claro. No puede jugar, o sea, no puedes ir siendo suplente. Sí, No, y Nunca no vas a solamente ser eso. titular. completamente de acuerdo, ¿no? Pero a ver, a mí Eric García me parece que ha hecho mejor temporada de lejos que Houston, ¿vale? Claro, Hombre, claro, por eso va. yo, para llevarme a un Eric García, quizás se la ha llevado más por rodaje, ¿no? Porque Eric García ha hecho buena temporada, no ha hecho mala temporada de Eric García. Vale. Pero a mí me hubiera gustado que hubieran llevado a Mosquera y que se hubieran dejado fuera a cualquiera, porque yo creo que Mosquera, para mí, Que va. es suplente, pero lo que hemos visto, para mí es mejor que A ver. Cubarsí, por ejemplo. No. Y que Laporte. Yo ahí discrepo totalmente porque creo que Mosquera ha estado en buen nivel cuando le ha tocado jugar, que ha sido cuando Saliba y Gabriel lo han permitido. También ha tenido momentos en el lateral diestro, eso es cierto, pero esa polivalencia también te la da Eric y te la puede dar Pubil, que también ha jugado ahí. Y yo sí creo que están a un nivel superior Eric y Pubil, además jugándolo absolutamente todo en sus respectivos clubes. Vale que a lo mejor Eric no tiene a Saliba y Gabriel de competencia, si lo tuviera no jugaría, pero la realidad es que no la tiene y por eso han cargado tantos minutos esta temporada. Correcto. Y bueno, ahora vamos a pasar al centro del campo, que aquí también ha sido bastante polémico. Y es que al final están Rodri, Zubimendi para el pivote, Pedri, Fabián y Merino como mediocentros, incluso Merino también como media punta junto a Olmo. Gavi, que está para todas las posiciones. Baena, que al final ha tenido una temporada muy floja y que, bueno, yo creo que los tres entendemos que va por el tema de la baja de Fermín, si no, no habría ido. Luego, otras bajas que yo creo que al final también han llamado mucho la atención han sido la de Soler y la de Fornals. Soler, indiscutible en la Real Sociedad con el tema de la Copa del Rey, que en la última convocatoria, si no recuerdo mal, también fue, chicos. Y luego Fornals, que esta temporada lleva 9 goles, 6 asistencias en la Liga y también ha ido a 2 convocatorias de Luis de la Fuente. Son 2 bajas que la verdad que yo creo que se podría haber fumado algún jugador de aquí, pero bueno, a ver, o sea, me parecen todos muy buenos y que todos merecen ir igualmente, quitando a Baena. Todos merecen ir, eso estamos totalmente de acuerdo, pero yo hubiera discrepado en dos como son Alex Baena y Gavi. Son en los dos que hubiera discrepado. Sí que es verdad que bendito problema que tenemos en los mediocentros, porque claro, es que Rodri, yo que sé, Zubimendi, que es buenísimo, Mikel Merino, y además tenemos la suerte de que Mikel Merino y Zubimendi juegan juntos en el mismo equipo, ¿no? También es lo que digo, ¿no? Hay jugadores, yo Pablo Fornals me lo hubiera llevado, es un magnífico futbolista, pero sí que es verdad que tampoco voy a discrepar porque tampoco me parece mal. Es que si entramos ahora en el juego de no, es que yo me hubiera llevado a este, no, al final yo es lo que digo, en opinión personal me puede parecer mejor o peor la convocatoria, pero en mi selección y estos futbolistas van a ser mis guerreros hasta que acabe el Mundial, jueguen en el FC Barcelona o jueguen en el Teruel. Yo, respecto al medio del campo, por partes. En el caso de Mikel Merino he visto bastantes críticas porque lleva sin jugar 4 meses. Las entiendo también, pero me parece que Merino es un jugador indispensable en este equipo. Es un perfil que no te lo dan nadie más en toda España. Perfil único, de llegada, de gol, de muchísima segunda línea. Y creo que, vale que no ha jugado en los últimos meses, pero creo que hay casos y casos. Por ejemplo, Pablo Barrios tampoco ha jugado en los últimos meses, pero me parece lógico que no vaya, porque no tiene ese rol, ese liderazgo que tiene Merino en la selección y ese perfil, como digo, que nadie más te puede aportar. Luego, en cuanto a, bueno, Zubimendi, Rodri, Pedri, Fabián son fijos, indiscutibles. Gavi me parece bien que vaya, lleva 3 meses de la recuperación. Por cierto, tuvo 2 lesiones de rodilla en los últimos 2 años y cada vez que vuelve es como si no pasara nada. La verdad me alegro mucho por él y creo que en el Barça estaba haciendo de lo mejor en los últimos 2 meses. Sí. Respecto a Baena, claramente creo que es el sustituto a Fermín. Una lástima la lesión de Fermín porque en lo personal creo que iba a ser de lo mejorcito de España en este Mundial.
Creo que Baena no ha hecho más méritos que Fornals, ni mucho menos, ni que Soler, siendo un perfil diferente al de Soler. Pero entiendo que al final es del gusto del seleccionador y tampoco es un jugador que debería jugar demasiado, más allá de unos ratos en los últimos minutos de según qué partido. No te quedo ni una coma y para ello vamos ya con la delantera y aquí está obviamente Lamine Yamal, que seguramente se pierde los partidos de Cabo Verde y Arabia Saudí, llegará contra Uruguay, pero bueno, 24 goles, 16 asistencias, o sea, una barbaridad la de Lamine Yamal. Luego Nico Williams también, temporada bastante complicada por el tema de las lesiones, pero al final se ve que llega. Víctor Muñoz, Jeremy Pino, Oyarzábal, Ferran Torres y Borja Iglesias sería el resto de compañeros. Seguramente el cliente sería Oyarzábal, Lamine y Nico Williams. Y de revulsivo, Víctor Muñoz también me parece muy top. Y Jeremy Pino, pues bueno, a ver, ha jugado 50 partidos con el Palace, no le ha hecho nada mal, está en la final también de la Conference, se merecía ir. Y luego Ferran Torres y Borja Iglesias también, para tener perfiles diferentes. El problema que yo veo aquí, chicos, es que no vaya un perfil nivel Tony Martínez, nivel Carlos Espí, que son delanteros tochos, que te pueden bajar bien el balón todo el rato, porque es que, a ver, está muy bien el tema de Borja Iglesias, pero al final yo lo veo más similar a Oyarzábal. No lo veo un perfil de delantero tocho que te sepa bajar bien el balón y jugar bien de espaldas. Entonces yo creo que aquí debería haber intentado convocar un perfil diferente, como Tony o como Espí. Entonces, pues bueno, aquí ya viene mi primera discrepancia, que no me parece mal, los canios, pero creo que se podría haber probado algo diferente. Luego, Ansu Fati ha marcado más goles que el actual Balón de Oro en la Liga Francesa. Yo creo que podríamos también comentarlo de que podría haber ido. No lo habría convocado, pero podría haber ido. Pero todavía juega al fútbol. Sí, y ha metido más goles que Dembélé en Francia, ¿vale? Y luego terminamos con Alberto Moleiro, que también a mí me parece la gran baja dentro de lo que se podía convocar, quizá por Baena o por el propio Jeremy Pino mismo, que dentro de lo que hay tampoco me parece tan indiscutible, incluso por Nico Williams, que vale que es muy top en la selección, pero su temporada es nefasta. Entonces aquí me parece que está muy bien los que ha convocado, pero quizá algunos cambios habría hecho. Vamos a ver, hay perfiles selección. Empiezo por lo primero porque he dicho muchas cosas. Lo primero de Carlos Espí. A ver, yo en parte lo entiendo tu punto de vista, yo también lo llevaba, pero al final, bueno, son jugadores que no están acostumbrados, por así decirlo, al foco mediático, al foco europeo. Bueno, al final Jeremy Pino juega en el Crystal Palace, Borja Iglesias lleva mamando Europa y Eurocopas bastante tiempo, ¿no? Pero están ahí. Y al final, bueno, quizá no quiere arriesgar y quiere llevarse pues a jugadores que a lo mejor quizás son un pelín diferenciales. El caso de Víctor Muñoz, bueno, no es un jugador que haya jugado Europa, por ese R3 que he dicho, pero es que es un jugador que, pese a la pésima segunda vuelta de Osasuna, porque es pésima, este tío realmente le tienen que hacer una estatua ahí en el Sadar cuando salga, porque es que ha salvado literalmente a Osasuna. Y después, bueno, discrepamos. A mí, a ver, lo de Nico Williams no me parece mal, me parece que con la selección se transforma. Tú ves un partido del Athletic Club y dices, bueno, esto qué es, pero con la selección se transforma. Piensa que no tenía pubalgia cuando se transformaba, ahora tiene pubalgia y la lleva acumulando toda la temporada, por eso lo digo más que nada. No, yo voy a seguir confiando en mi palmero, yo es que le llamo el palmero con cariño. Pero yo, sinceramente, yo voy a seguir confiando. Oyarzábal es el delantero de mi equipo y lo voy a defender a muerte, porque sinceramente no me parece mal, pero bueno, quizá lo que echamos un poquito en falta, lo que decís, ¿no? De un delantero así punta, tipo, yo qué sé, para ponernos un ejemplo claro, ¿no? Un Kylian Mbappé, por ejemplo, un Muriqui, ¿no? Por ejemplo, pero hombre, sería también muy egoísta porque hay que mirar atrás los equipos que llevábamos, ¿no? Que llevábamos a gente con 35 años a las Eurocopas y a los Mundiales. Creo que esta convocatoria y a este nivel en la que se encuentra el fútbol español no se puede quejar absolutamente nadie. Puedes concretar con que podías haber llevado a unos o a otros, pero en mi opinión nadie se puede quejar porque yo he visto otros años anteriores de transiciones y viendo esto la verdad es que yo estoy más que contento. Otra cosa es que después, como es el Mundial, tengas un día malo y te meta 2 goles Cabo Verde, ¿sabes? Pero bueno, eso ya puede pasar o no, es que es fútbol. Bueno, Diego, bueno, yo empezando por los fijos, creo que fijos son Lamine, Oyarzábal, Ferran. Víctor Muñoz lo incluye, me parece un pedazo de futbolista y con un perfil totalmente distinto al que te pueden aportar los otros extremos y además llega en muy buen momento. Y además incluye también a Nico Williams, que es un jugador que se transforma en la selección. Es cierto el tema de la pubalgia, vamos a ver cómo llega,
pero no me parece motivo suficiente aún para descartarlo de una lista, sobre todo de una lista tan importante. Y respecto al 9, yo podría discrepar, a lo mejor podría llevar a Carlos Espí, que llega en un muy buen momento y es un jugador que me apasiona, pero entiendo perfectamente que vaya Borja Iglesias y no me parece nada mal. Ahora, donde sí veo o tengo mayor discrepancia, donde sí me chirría un poquito más la elección de la Fuente, es en el extremo derecho, Jeremy Pino. Creo que Víctor Muñoz se podía adaptar perfectamente a los dos, derecha e izquierda. Por tanto, a la hora de elegir otro extremo, sea por izquierda o derecha, yo habría optado sinceramente por Alberto Moleiro. Igual que me chirría la de Baena, porque Alberto te podría haber entrado en ambos perfiles. Creo que Alberto ha hecho una temporada descomunal en la liga, 10 goles, 5 asistencias, un jugador muy vertical, de muchísimo talento, gran golpeo de fuera del área, creo que ha hecho méritos para ir a la selección. Es Y yo quiero además, chicos, discrepar, no quiero discrepar también, perdón, ibas tú, pero quiero discrepar también que yo también me hubiera llevado a Moleiro, ¿no? Me parece también un poquito raro, ¿no? Un Villarreal que ayer, por no decir, le pasó por encima, no, yo diría más, ¿no? Básicamente reventó a un Atlético de Madrid que se jugaba el cuarto puesto, podría haber hecho un partido, pero bueno, al final, que esto no me quiero meter porque no es el tema del vídeo, pero bueno, has querido estirar la Champions, has querido tal, y al final te has quedado pues con nada, ¿no? Hay un Villarreal que sí que tiene un gran trabajo detrás y un gran proyecto deportivo. Yo creo que esto va para largo y que, como ya comenté, el Villarreal nos tiene acostumbrados. ¿Me parece raro que no haya ningún jugador del Villarreal en esta convocatoria? Sí, porque Alberto Moleiro, es que el partido que hizo ayer, es que dije, qué escándalo, supongo que lo tendría, pero es que el partido de ayer del Villarreal es que no es un jugador, es que el cómputo general, es que el equipo juega un fútbol que yo echaba de menos que un equipo jugara un fútbol así, porque yo llevo sin ver 7 años, desde los Sevilla, Valencias, y bueno, esos clubes que por desgracia los han reventado. Eso es lo más raro de todo, que el tercero de la liga, un Villarreal, que lo cual es bastante sorprendente, no lleve ningún español a la lista de convocados de España para el Mundial. Teniendo en cuenta que Alberto y Ayos están por ahí, los dos canarios creo que eran los que más papeletas tenían para ir al Mundial. Ayos se fue a la Eurocopa, pero es cierto que ha bajado su nivel, aunque ayer es un partidazo. sí. Y respecto a Jeremy Pino, no tengo nada en contra de Jeremy Pino, me parece un muy buen jugador, pero creo que no ha sido su mejor temporada, ha sido bastante irregular, ha perdido y ha ganado y ha perdido el puesto constantemente en el Palace sin llegar a sentarse. 5 goles, 5 asistencias en el cómputo general de la temporada. No me parece algo tremendamente escandaloso en cuanto a nivel, pero también entiendo el continuismo que acostumbra De La Fuente. Y bueno, ahora os toca a vosotros, chicos, comentar, poner por comentarios a ver quién os ha faltado para esta selección española para el Mundial. ¿Vosotros veis a España como candidata o no para ganar el Mundial a partir de estos jugadores? Poner también, si queréis, vuestro 11 titular. Nosotros os iremos leyendo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.